La ciencia moderna y el problema de la objetividad y el desencantamiento del mundo. Son bastante, pero en realidad es poquito. Bueno, primero para empezar, en la antigua Grecia se explicaba la concepción del mundo mediante la filosofía de Aristóteles y Ptolomeo, ¿sí? ¿Qué era lo que decía Aristóteles? Aristóteles explicaba el mundo, es decir, la concepción del mundo que nos rodea, mediante la teoría geocéntrica. Él decía que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, ¿sí? Ahora, ¿por qué decía esto? Porque él veía, ¿sí? Literal, Aristóteles estaba acá, ¿sí? Y él veía que el Sol surgía del este, ¿sí? Surgía de acá, y se iba por el oeste. Y ese siempre era el movimiento del Sol y de la Luna, ¿sí? Y en cambio, la Tierra siempre estaba fija. Entonces la teoría que se le ocurrió a él es que la Tierra está fija y todo gira alrededor del Sol. Digo, todo gira alrededor de la Tierra, ¿sí? Es por eso que estableció la teoría geocéntrica. Tampoco se mató pensando Aristóteles este tema. Entonces, de esa manera, generó la teoría geocéntrica y dividió el mundo en dos regiones. La región sublunar, es decir, por debajo de la Luna, la Tierra, y la región supralunar o celeste, que es por arriba de la Luna. Ahora, en la región sublunar o terrestre es donde vivimos nosotros, donde existe el cambio, ¿sí? Y existe la corrupción, y las personas nacen, crecen y mueren. En cambio, la región supralunar está habitada por seres que son incorrompibles, son astros perfectos, esféricos, que nunca cambian. La luna siempre tiene la misma forma, y los planetas igual. Y se mueven circularmente y no nacen, no mueren, sino que son eternos y son permanentes, ¿sí? Por eso que son seres perfectos. Eso fue la teoría de Aristóteles. Simplemente eso. Por un lado, generó la teoría geocéntrica y dividió al mundo en dos regiones, sublunar y supralunar. Ahí murió Aristóteles. Luego vino Ptolomeo. ¿Qué hizo Ptolomeo? Ptolomeo retomó la teoría de Aristóteles, pero le agregó mediciones matemáticas por el uso de la navegación. Es decir, empezó a dar de fundamento a lo que decía Aristóteles por cuentas matemáticas. O sea, se colgó de la fama de Aristóteles mal, ¿sí? Ahora, ese fue el modelo que se utilizó para explicar el mundo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? De repente vino la teoría heliocéntrica. ¿Quién me generó la teoría heliocéntrica? En 1543 apareció Copérnico, ¿sí? Copérnico decía que Marte hacía no giraba de manera correcta alrededor del Sol, sino que hacía como una vueltita media rara, ¿sí? Ahora la vemos. Entonces es por eso que él estableció, si Marte gira de esa manera, obviamente nosotros no estamos en el centro. En el centro debe estar el Sol. Entonces generó la teoría heliocéntrica. Y esto es lo que yo les decía. Lo que él vio es que Marte tenía un movimiento tipo un movimiento de tipo retrógrado, ¿sí? Tenía un movimiento acá que dice movimiento retrógrado. Entonces, como tiene un movimiento retrógrado, lo que pasa es que hace esta dirección que era media rara, cuando en realidad, si era teoría geocéntrica, tenía que girar así. Pero como hace este movimiento retrógrado, ahí empezó a sospechar y generó la teoría heliocéntrica. Ahora, bien, Copérnico la creó. Entonces, ¿Copérnico cambió la historia? No, no fue Copérnico. ¿Por qué? Porque no tenía instrumentos. No tenía instrumentos para poder confirmarla. Se quedó como una teoría, como un comentario. Luego apareció Galileo Galilei, que la confirmó porque perfeccionó lo que era el telescopio, ¿sí? Hubo una historia que Galileo Galilei vio a los españoles que utilizaban un aparato para ver de lejos y lo replicó y luego lo perfeccionó. Y de esa manera Galileo Galilei
Después empezó a ver los astros y vio que la teoría geocéntrica no coincidía. Y empezó a retomar y leyó esto de la teoría heliocéntrica de Copérnico, que nunca la pudo confirmar, y la confirmó. Eso fue lo que hizo Galileo Galilei, ¿sí? Es por eso que acá, cuando hablamos de la teoría heliocéntrica, tenemos que citar a Copérnico y no Galileo Galilei, porque Galileo Galilei lo único que hizo fue confirmarla. Por eso acá no figura Galileo Galilei. Pero el que hizo el descubrimiento más fuerte fue Galileo Galilei, porque revolucionó todo el mundo de la ciencia moderna al perfeccionar el telescopio. Ahora vamos a eso. Entonces, Copérnico y Bruno, que fueron los que hicieron la teoría heliocéntrica, decían que estos espacios, o sea, este espacio que se encuentra ahí, donde se encuentra la luna, el sol, ¿sí? A eso me refiero con espacio, era homogéneo e infinito, sin cualidades ni jerarquías. En cambio, Aristóteles decía que este espacio estaba jerarquizado en diferentes zonas. Entonces, en una zona, como estaba jerarquizado, todos los espacios no eran iguales, entonces todos los espacios eran heterogéneos, ¿sí? Homogéneo significa igual. En cambio, heterogéneo es diferente. Entonces, cada espacio era diferente. El espacio donde se encontraba la luna es diferente. El espacio por donde gira el sol es diferente. Y el espacio donde gira cada planeta era diferente. Y estos espacios eran fijos en su pertenencia. Eran lugares naturales establecidos por un orden divino, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? La ciencia moderna agarró este concepto de homogeneización del espacio. ¿Ok? Entonces, cuando agarró este concepto de homogeneización del espacio, implicó esto que se pudo matematizar todos los fenómenos físicos para comprender su naturaleza de las cosas y de esa manera generar leyes causales, ¿sí? Entonces, la matematización de la naturaleza generó una nueva racionalidad donde todos los fenómenos naturales se pueden explicar, se puede llegar a explicar el mecanismo, ¿sí? De acuerdo a leyes universales, leyes causales que mediante las leyes causales explico todo lo que podría llegar a pasar, ¿sí? Y todo esto puede ser expresado cuantitativamente, ¿sí? Entonces, la importancia de la teoría heliocéntrica es que el hombre obtuvo el poder. Antes, ¿qué pasaba? Esto era ¿qué dice acá? Un orden divino. Dios lo quiso así. Ahora el hombre, con la teoría heliocéntrica, obtuvo el poder para poder comprender el universo y adueñarse de él. Entonces, el hombre ahora podía explicar todo lo que lo rodeaba. Y de esa manera, si lo podía explicar, iba a tener un mayor control. Y si tenía un mayor control, podía explotar la naturaleza que lo rodea para obtener beneficios, ¿sí? La podía transformar para obtener beneficios. Entonces, el mundo se descralizó. Ya no era de carácter sagrado, sino que el hombre era el nuevo Dios. El hombre podía explicarlo todo. Todo esto lo provocó Galileo Galilei cuando hizo el telescopio. Y la ciencia adoptó esto de la homogeneización del espacio, de la teoría de Copérnico, para matematizar todos los fenómenos físicos que nos rodean y de esa manera comprender y generar leyes causales que son leyes universales para poder explicar todo. Y nada, es eso. Entonces, en el siglo XVII, entonces, esas serían... Primero, acá tenemos una idea principal, que era la teoría de Aristóteles y Ptolomeo, ¿sí? Esa sería la primera idea principal, donde acá tiene una sección que es supralunar y sublunar, y acá tiene que Ptolomeo solamente agregó mediciones matemáticas por el uso de navegación para confirmar lo de Aristóteles, y luego tenemos la segunda idea principal, con lo que era Copérnico y Galileo Galilei, que revolucionó todo con el perfeccionamiento del telescopio. Después comparamos acá en este segmento, que sería una comparación entre la ley de Copérnico y la de Aristóteles, ¿sí? Que me separa entre homogéneo y heterogéneo. Y acá se utilizó el concepto de homogeneización para poder darle fundamento a las cosas. Entonces todas las cosas se empezaron a expresar cuantitativamente.
mediante la matemática. Y ya acá empezamos con otros conceptos. Ahora, entonces, en el siglo XVII apareció la ciencia moderna. Y la ciencia moderna se tomó como la única verdad válida para explicar la naturaleza que nos rodea. Y todos los conocimientos antiguos a este se tomaron como creencias supersticiosas, irracionales, fueron vinculadas a las mujeres y eran malignos estos conocimientos. Entonces, esto es básicamente lo que se llama estereotipo androcéntrico del saber. ¿Qué era lo que habíamos dicho anteriormente en algunos textos pasados? Cuando estaba el cristianismo, todo se explicaba a través del cristianismo y esto era como válido. Entonces, esto de la ciencia moderna que toma como válido estos conocimientos que salen solamente del método científico, en realidad es solamente una mirada particular que le da una racionalidad al fundamento que estamos manejando actualmente, pero no y esto es solamente una mirada particular para poder explicar la naturaleza que nos rodea, ¿sí? Solamente eso, o sea, esta ciencia no es que sea objetiva, o sea, no es que sea más objetiva y racional que el resto de las otras maneras de explicar el mundo, sino que simplemente es una mirada en particular que se utiliza para explicar la realidad actual que nos rodea. Y esto tranquilamente puede llegar a derrumbarse o ser reemplazado por una nueva en el futuro, ¿sí? Como le pasó en el cristianismo. Y esto es una mirada particular que fue hecho por lo que dice acá, un varón europeo, blanco, heterosexual, que estableció su conocimiento como el único que es objetivo, universal y abstracto, ¿sí? El cual... y algo muy importante de esto. Este conocimiento que surge es abstracto. ¿Por qué? Porque el sujeto con el método científico se va a separar de lo que era el objeto de estudio. Entonces yo solamente voy a estudiar al objeto sin considerar el sujeto y se genera un distanciamiento del objeto. Veo el objeto, solamente el objeto, no veo las relaciones que tiene el objeto con el entorno. ¿Se entiende? Y ese es el método científico que se empezó a utilizar en el siglo XVII. Y esto se nombró como estereotipo androcéntrico del saber. ¿Por qué? Porque el conocimiento válido, ¿quién lo decía? El varón europeo, blanco, heterosexual, que dijo que su forma de establecer el conocimiento era la única objetiva, universal y se caracterizaba por ser abstracto. Mediante que el conocimiento antiguo era irracional y era peligroso y era practicado por la mujer, ¿sí? Por eso se le empezó a asociar con las brujas. Y lo más importante de acá, como para destacar, es esto de lo abstracto, que el hombre ahora se empezó a tomar como neutral, ¿sí? Y se empezó a separar de los objetos de estudio. Hubo un distanciamiento científico con el mundo, una mirada particular, donde solamente se mira el objeto y no se considera el sujeto, ¿sí? Y bueno, y eso sería lo más importante. Antes solamente había un filósofo que podía opinar de religión, de política, de economía, de sociedad y medicina, y eso se tomaba como válido, porque era la mirada en particular que decía que el conocimiento era válido o no. Y ahora actualmente la ciencia tiene una mirada particular, la cual fue elegida por un varón europeo, blanco, heterosexual, que ahora esto es que dijo que este conocimiento ahora es objetivo, universal y se caracteriza por ser abstracto, porque separa el sujeto de la persona, ¿sí? Bueno, eso sería la primera idea, eso sería la idea de esta diapositiva, la idea principal. Ahora acá abajo hay otra idea. Acá abajo vamos a ver los cambios que hizo Galileo Galilei en la ciencia cuando creó ese telescopio, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando Copérnico generó este conocimiento, generó la ruptura de la unidad.
Es decir, antiguamente se utilizaba una única ciencia para poder explicar todo, que era la filosofía. Es por eso que acá te dice que este que era filósofo podía opinar de qué, de religión, de política, de economía, de sociedad y de medicina. Entonces, cuando Galileo Galilei descubrió esto, lo que provocó es que se empezaron a surgir diferentes ciencias que delimitaron su objeto de estudio. Empezaron, por ejemplo, la política, que empezó a estudiar la política, la economía, las finanzas, ¿sí? Y la medicina, la biología humana. Ya no, no es que antes estudiabas una ciencia y con eso sabías todas, no. Y esto generó, ¿qué cosa? Que cada ciencia tenga un objeto de estudio diferente y que tenga un método de estudio diferente. Y, obviamente, como lo van a ver fragmentado, lo van a ver con mayor detalle. Esto provocó que pasemos de tener conocimiento de todo, donde podíamos hablar de política, religión, economía, sociedad, al meme que dice acá, ni idea flaco, yo solo sé de política y voy a opinar de política, un politólogo. Entonces, la ciencia tiene la finalidad del dominio técnico de la naturaleza y su racionalidad es el método científico. Pero para que se produzca esto, las ciencias se fragmentaron y de esa manera se complejizó los conocimientos, donde cada ciencia se especializó en un objeto de estudio específico, donde cada ciencia tenía su finalidad y su racionalidad y un método propio para poder estudiarlo, que era lo que dijimos recién. Ahora, el segundo cambio que produjo Galileo Galilei en segundo lugar, ese era el primer lugar, que hizo que todo esto se fragmente en diferentes ciencias y que cada ciencia se encargue de un objeto de estudio específico, con un método de estudio específico y lo estudie con una mayor complejidad. Ahora, el segundo lugar de lo que pasó es que Galileo Galilei redujo todo lo complejo a lo simple, ¿sí? Lo constante a lo regular. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente lo que hacía Galileo Galilei para explicar todas sus cosas era los problemas que eran complejos, cortarlos en fragmentos y verlos como algo simple, en fragmentos. De esa manera lo podía explicar todos los conceptos con lo que eran las experiencias que tenía cada día, con la lógica, con el sentido común y con formulaciones matemáticas simples, ¿sí? Por ejemplo, lo que hizo básicamente es lo que dice acá. En vez de explicar toda esta naranja de una, era muy compleja explicar la naranja. Entonces lo que hizo fue fragmentarla, ¿sí? Eso fue lo que hizo Galileo Galilei. Redujo todo lo complejo a lo simple, de esa manera. Y luego, en tercer lugar, Galileo Galilei postuló el aislamiento de una región de lo que es la limitación del campo, la especialización del interés y la subdivisión del trabajo. Es decir, la ciencia moderna empezaron a aislar sus campos de estudio. La política ahora se encargaba de determinadas cosas. La economía estudiaba otras cosas y la biología otras, ¿sí? Y obviamente, ¿qué cosa? La especialización del interés. Se empezaron a hacer mucho más abarcativo. Y la subdivisión del trabajo. Y luego, en cuarto lugar, la ciencia moderna tiende a resolverse en el ámbito de la técnica, del hacer y de producir recursos, para satisfacer la necesidad por medio de instrumentos. Se convierte así más dominable y más comprensible. ¿Qué significa esto? ¿Qué fue lo que hizo Copérnico para explicar, qué fue lo que hizo Galileo Galilei para poder explicar la ley de Copérnico, para poder confirmarla? Tuvo que crear desde cero y perfeccionar un telescopio. Entonces, si la ciencia moderna quería estudiar las cosas con mayor complejidad, empezaron a crear instrumentos, recursos, para poder explicar con mayor complejidad y que sea más comprensible, y si lo entienden más, va a ser más dominable, lo van a poder controlar más. Y fue eso. Por ejemplo, en la biología, ¿qué fue lo que hizo una vez que apareció esto de Galileo Galilei? Creó, ¿qué cosa? El microscopio, ¿sí?
y otros instrumentos para poder explicar de manera más comprensible los diferentes conceptos de la época, ¿sí? Y es eso, ese sería el cuarto lugar.